Buenas tardes a todos. Disculpar que os he tenido esperando, que he tenido problemas para conectarme y por eso os he tenido esperando un poco, que no me funcionaba bien la conexión de internet y por eso no podía conectarme antes. Buenas tardes a todos. Espero que estéis bien, que estéis llevando bien la semana y bueno, cuando me oigáis y demás, escribir si queréis por el chat o hablar por el micrófono y nada, bienvenidos a todos. Profe, buenas tardes. ¿Cómo Buenas tardes. están? Muy bien, muy bien. Muy bien, gracias. Pues nada, vamos a ver si... Buenas tardes, John Freddy. Vamos a ver si va... Profe, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Mariana. Vale, veo que más o menos ya se ha estabilizado el número de participantes, así que creo que estamos todos. Buenas tardes, Juan Camilo. Buenas tardes, Joan Sebastián. Buenas tardes, Marta Lucía. Buenas tardes, John Nelly, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Buen día, John Jairo. Supongo que al final ya sí que tenéis vuestro grupo de WhatsApp, John Edison. Buenas tardes y ya os comunicáis a través de ahí y más o menos habéis ido viendo con el resto de asignaturas que ya habréis visto la primera clase con todas y estaréis un poco más ubicados y demás. Buenas tardes a Juan Carlos, a Rodrigo, a Ramón, a Diego, a Mauro, a Giovanni, a Nadia, a Elba. Buenas tardes, Andrés, y buenas tardes, Arlando y Lucy. Bienvenidos a todos. Bueno, como veo que más o menos ya estamos todos, os voy a compartir pantalla. Vale, vale. Y bueno, el último día estuvimos viendo el primer tema, ¿vale? Y continuaremos un poco con ese tema. Recordaros que la documentación la tenéis en la documentación, en la carpeta que pone documentación de doctor José Galán, ¿vale? Y aquí tenéis un poco la documentación de la asignatura, ¿vale? Y estuvimos viendo el último tema, el tema uno, ¿vale? Y comentaros también que, bueno, que la actividad que tenéis que entregar dentro de 3 semanas es la actividad uno, ¿vale? Que está puesta para el 21 de abril, ¿vale? Y la vamos a ver un poquito ahora, si os parece bien, para iniciar la clase y luego vemos un poquito de la teoría. La actividad uno está relacionada con la teoría, así que luego cuando lleguemos a la teoría vamos a explicar un poco cómo encaja, ¿vale? Y la vamos viendo, ¿vale? Bueno, bienvenidos a todos. Creo que me he dejado a John Michael, Ramón, Franklin y José Alexander por saludar. Y cualquier cosa que me vayáis queriendo preguntar, me la preguntáis, ¿vale? Bueno, entonces, si entramos aquí en la actividad uno en el campus virtual, ¿vale? Vosotros veréis que hay dos archivos que nos permite descargar, uno que es la rúbrica y otro que son las instrucciones, ¿vale? Yo siempre os recomiendo que la rúbrica la miréis al inicio de la actividad y al final de la actividad, ¿vale? Entonces, vamos a ver un segundo la rúbrica y luego ya os enseño, bueno, os enseño primero la descripción, a ver si, voy a ver si la estáis viendo en pantalla. Mm, mm, mm. Un segundo. Aquí, vale. Vale, entonces ahora sí que veis en pantalla la descripción de la actividad uno. El objetivo, que va a ser el objetivo de todas nuestras actividades, es diseñar una situación de aula, ¿vale? Creo que os comenté ya el otro día un poco qué eran las cosas que tienen que aparecer en una situación de aula, ¿vale? Esto es importante que lo tengáis todos claro y es importante para la actividad. En primer lugar, los objetivos. Después de los objetivos, hablaríamos de los contenidos. Después de los contenidos, hablaríamos probablemente, esto ya cada uno como quiera, de la metodología. Yo es lo que creo que encaja mejor, ¿vale? Y después de la metodología yo hablaría de las actividades, ¿vale? Dentro de las actividades, suelo recomendar, si podéis, yo recomiendo, esto ya es opcional, hablar de agrupamientos, pues si alguna actividad la van a hacer por parejas o en grupos de 4, ¿vale? Y de temporización, ¿vale? Pues poner más o menos que si en una sesión vais a hacer 2 actividades o 3 actividades,
si esa actividad está pensada para unos 10-20 minutos o para 50 minutos, ¿vale? No hace falta que os comáis mucho la cabeza y reflexionéis mucho sobre exactamente cuánto tiene que durar una actividad, pero sí para que vayáis ubicando un poco si os daría tiempo a hacer una sola actividad o dos o tres en una hora de clase, ¿vale? Después de esto, de las actividades, viene una de las partes más importantes y que se os olvida muy a menudo, que es la evaluación, ¿vale? La evaluación tiene que incluir criterios de evaluación, ¿vale? Y además de los criterios de evaluación, herramientas de evaluación, ¿vale? En cuanto a criterios de evaluación, a mí me gusta normalmente que los criterios de evaluación los relacionéis con los objetivos, ¿vale? Es decir, que si tú en el objetivo era que los alumnos aprendan a trabajar la trigonometría, pues uno de los criterios de evaluación es los alumnos han aprendido a manejar la trigonometría. Yo esa es la forma más fácil que os propongo de hacer estas actividades, sobre todo a los que sois de América Latina. Algunos que sois de España, hacéis los criterios de evaluación tal y como nos marca la ley aquí en España, siguiendo la legislación de España, y me parece perfecto. O sea, que eso es la forma perfecta de hacerlo. Pero en este máster no llegamos a profundizar en esos aspectos porque la mayoría de alumnos no sois españoles, sois de otros países de habla latina, ¿vale? De otros países de habla hispana. Y entonces, pues no incidimos mucho en ello, ¿vale? Pero si alguno lo quiere hacer conforme a la ley española, a la LOMLOE, perfecto. El resto ya hablaremos un poquito más de la LOMLOE cuando lleguéis al trabajo fin de máster, ¿vale? En cuanto a herramientas de evaluación, aquí sí que me interesa que indiquéis varias. Pues una podría ser el cuaderno de clase, otra podrían ser ejercicios para hacer en casa, ¿vale? Una podría ser una prueba de conocimientos previos. Otra podría ser una prueba de conocimientos final, etcétera, ¿vale? Podéis poner preguntas en clase, alguien puede mandar un trabajo, hacer alguna actividad online de algún juego que tenga que resolver pistas o lo que sea. Bueno, cada uno como considere que va a hacer esa evaluación. Tampoco os recomiendo complicaros mucho. Intentar que todo sea lo más sencillo posible porque no quiero que le dediquéis muchísimo esfuerzo y energías a esta actividad cuando tenéis actividades de todas las asignaturas, ¿vale? Y luego, el último apartado que también se os olvida muy a menudo es la bibliografía, ¿vale? Yo necesito que incluyáis alguna referencia bibliográfica, preferiblemente una distinta de la ley, ¿vale? Esto se os olvida mucho. ¿Vale? Deben estar referidas, ¿vale? Con normativa APA, ¿vale? Que me digáis la fuente y utilicéis la normativa APA. Para mí lo ideal es que le asociéis en algún punto donde utilizáis esa información, ¿vale? ¿Vale? Entonces eso quiere decir que lo importante es que incluyáis una cita en el cuerpo del documento, ¿vale? Pues por ejemplo, la metodología de aprendizaje basado en problemas ha demostrado lograr un aprendizaje significativo de los alumnos. Y podéis poner esto como introducción en vuestra situación de aula. Y no necesito nada más. Y ponéis entre paréntesis que esto lo ha puesto, pues yo qué sé. Vamos a poner un autor que sea García 2019, ¿vale? Podéis buscar vosotros un artículo, cada uno que hable de eso, ¿vale? Y con eso ya estaría, ¿vale? Esto sería en general lo que os he dicho para toda situación de aula. Vamos a hacer 3 actividades nosotros con situación de aula y un examen. En el examen va a ser exactamente igual que esto que os comento aquí, pero con una mínima diferencia, que es que no os voy a pedir bibliografía. Pero en las 3 actividades que vamos a hacer tenéis que incluir bibliografía, ¿vale? Todos esos apartados que os he pedido tienen que estar, ¿vale? Es decir, que a nadie se le olvide que tiene que haber unos objetivos, ¿vale? Unos contenidos, tiene que haber ese apartado, ¿vale? Unas actividades, unos recursos, perdonad que no lo había puesto en el anterior, una evaluación,
y una bibliografía. ¿Vale? Esos apartados los debéis incluir todos. ¿Vale? Vamos a ver un poco la descripción de la actividad, que también la vais a poder leer vosotros tranquilamente, para ver si tenéis alguna duda con lo que pone aquí. ¿Vale? Diseñar una situación de aula implementando los niveles de Vangelo. ¿Qué son los niveles de Vangelo? Eso lo vamos a ver hoy en teoría, para que os quede muy claro y entendáis a qué se refiere los niveles de Vangelo. ¿Vale? Y os diré que claramente tenéis que cumplir con unos niveles de Vangelo y asociarlos claramente a actividades. ¿Vale? Los niveles de Vangelo son como etapas en el aprendizaje. ¿Vale? Proponer actividades para la enseñanza de figuras planas. ¿Vale? Con lo cual, otra de las cosas clave de esta actividad es que lo que vamos a enseñar son las figuras planas. Entonces, que nadie me ponga que los contenidos son de la trigonometría. No, estamos hablando de figuras planas. ¿Vale? Entonces, los contenidos se tienen que ajustar a los que nosotros decimos. Implementar recursos, materiales y herramientas TIC en el diseño de actividades. ¿Vale? Otra de las cosas que tiene que haber. Y diseñar evaluaciones constructivas, criterios y herramientas de evaluación. ¿Vale? Esas son las 4 cosas que nosotros queremos que hagáis. Entonces, no dejéis de incluir ninguna de esas en vuestro trabajo, que siempre me encuentro en alguno que se ha olvidado de algo. ¿Vale? Y esas Profe, cosas son fundamentales. Tanto niveles de Vangelo, como hablar de figuras planas, ¿vale? Como hablar de herramientas TIC, ¿vale? Como hablar de una evaluación con criterios y herramientas, ¿vale? profe, Sí, o sea que la actividad número 1 debe estar permeada por esos 4 eh, que usted acaba de mencionar, lo que es el diseño, pues el proponer el tipo, tema, los recursos, aparte de la evaluación y la bibliografía. claro, En- vosotros en objetivos serían los objetivos de lo que tiene que aprender el alumno. Pues tiene que aprender a diferenciar las figuras planas, tiene que saber calcular el perímetro de una figura plana, tiene que aprender a calcular el área de una figura plana, tiene que aprender las características en cuanto a número de ángulos, el tipo de ángulo de cada figura plana, por ejemplo, ¿vale? Esos serían mis objetivos. Mis contenidos. Pues los contenidos podría ser figuras planas, 2 puntos, características, ángulos, área, perímetro, ¿vale? Por ejemplo. Las actividades, ahí me ponéis distintas actividades. Vamos a ver que yo os voy a pedir que por lo menos haya actividades para 3 niveles de Vangelo. Entonces, haremos 3 actividades. Desde el nivel más bajo, que son las más sencillas, se van complicando, y el nivel más alto, que serían las más complicadas. Yo os pido que por lo menos diseñéis 3 actividades. Buenas ¿Vale? tardes, Buenas buenas tardes. tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, luego tendríais el apartado de recursos. Ahí en recursos, por favor, que se incluya por lo menos una herramienta TIC. ¿Vale? Profe, qué pena lo interrumpo. Sí, dime. Entonces, para la actividad, nosotros vamos a utilizar uno de los niveles o los 5 niveles de Evangelion. Vamos a trabajar con por lo menos 3 niveles, que era lo que os Ah, comentaba. Entonces, una actividad con un nivel, otra actividad con otro nivel y otra actividad con otro nivel. ¿Vale? perfecto. O sea, esta actividad con un solo nivel, la actividad 1. No, 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 no. En la 3. actividad 1 tenéis que, o sea, esta actividad 1 tenéis que trabajar 3 niveles de Vangelo. Vais a proponer Perfecto. vosotros 3 actividades para hacer con los alumnos, una con cada nivel de Vangelo, ¿vale? Ok, profe, muchas gracias. En la actividad 2, que ya veremos, lo que más se va a trabajar va a ser un poco el aprendizaje basado en proyectos o un poco con casos de la vida práctica, ¿vale? Y en la actividad 3, lo que veremos sobre todo va a ser el uso de materiales manipulativos, ¿vale? Que no sean herramientas TIC. Entonces, cada actividad está un poco enfocada distinta. Esta sobre todo va a niveles de Vangelo y quiero que habléis por lo menos de 3 niveles de Vangelo, ¿vale? Buenas tardes, profe. Una pregunta, o sea, todos trabajamos con figuras planas o cada uno escoge su tema. Todos con figuras planas, ¿vale? Pro- Ah, profe, bueno, gracias. una pregunta. ¿Esa actividad se desarrolla con un solo grado, por decir algo, para grado sexto?
Sí, todavía no se había mencionado, pero sí, la idea es que todos trabajéis para una misma edad de alumnos, ¿vale? Y vamos a hacer las 3 actividades que sería desde el principio que empiezo a hablar del tema con los alumnos hasta que termino de hablar con los alumnos de las figuras planas. Normalmente las figuras planas, lo lógico es que lo hicierais en séptimo o octavo. Para ponerlo en la actividad es mejor que lo indiquéis conforme a cómo indicamos los cursos en España, que sería primero de eso o segundo de eso. ¿Vale? Me podría valer cualquiera de las dos etapas, que sería para vosotros séptimo o octavo, ¿vale? En vuestro caso yo creo que el que sería más Ya. lógico sería séptimo. Aquí en España lo podríamos Hola, trabajar primero de eso o segundo de eso, ¿vale? profe, Sí, ¿sí me escucha? sí, le escucho. Profe, lo que sucede es que, bueno, acá en Colombia, la señora acaba de decir que, acaba de preguntar que si eso es para trabajarlo en sexto grado. Bueno, yo tengo entendido que eso o se trabaja en sexto o se trabaja en séptimo, pero en octavo, acá en Colombia no se trabaja Vale. Vosotros haciendo proponer que lo vais a trabajar en primero de la ESO, ¿vale? Lo que trabajaríais allí en séptimo, ¿vale? ¿Vale? Simplemente indicar eso, que el curso en el que se va a trabajar es primero de la ESO, ¿vale? Entonces vais rellenando y ponéis curso, primero de la ESO, objetivos, lo que os he comentado del aprendizaje, contenidos, los que os he comentado de los contenidos, ¿vale? Luego ya llegaríamos a actividades, ahí tenéis que hablar cada uno de vuestras propias actividades. Entonces yo empezaría nivel cero y decís cómo se llama el nivel cero, que lo vamos a ir viendo ahora, ¿vale? Que se llama visualización. Pues ahí ponéis las actividades del nivel cero, ¿vale? Luego ponéis nivel uno, ¿vale? Que sería el de análisis, ¿vale? Pues ahí ponéis lo que correspondería a la segunda actividad. Nivel 2, que sería el de clasificación, ¿vale? Y ahí ponéis la actividad 3. Y ahora el que quiera, si quiere, puede poner el nivel 3, ¿vale? Que es el de deducción formal, que sería la actividad 4, ¿vale? Y el nivel 4, que no lo vais a poner ninguno, que es el de rigor, ¿vale? Lo ideal es que mencionéis en algún punto, ¿vale? Eso sí que os lo recomiendo, que existen 4 niveles de Evangele, pero que vosotros solo vais a trabajar el nivel 0, el nivel 1, el 2 y quien quiera, yo recomiendo que intentéis plantear una actividad para el nivel 3. Si el nivel 3 no está del todo bien, no pasa nada. Yo sé que es muy difícil plantear una actividad del nivel 3 para alumnos de séptimo, ¿vale? Ahora veremos un poco en qué consiste el nivel 3. Pero está bien que lo intentéis plantear. Las Profe, temáticas, sí, dime, o sea que el nivel cero sería el de visualización o reconocimiento. sí, ¿vale? Los vamos a ver ahora cada uno de los niveles, os los voy a explicar tranquilamente en clase para que veáis un poco y vayáis pensando en qué actividad podríamos poner, ¿vale? Listo, profe. Vale, Mariana, la pregunta que me haces de cómo están clasificadas las temáticas según el grado en España, lo podríamos buscar a través de los reales decretos, ¿vale? Eso os lo van a explicar mejor en el máster. Si me lo recuerdas cuando termine de explicaros la actividad, os enseño un poco dónde está, ¿vale? Para que podáis encontrarlo más o menos fácilmente, ¿vale? Recuérdamelo por favor cuando termine con la actividad y así te lo puedo explicar más en detalle, ¿vale? Bueno, aquí os dice un poco qué tiene que aparecer, que era lo que yo os decía. Edad, objetivos, contenidos, los niveles de Evangeli que vamos a trabajar, actividades, al menos una para cada uno de los niveles, recursos necesarios, evaluación con criterios y objetivos, ¿vale? Luego, aquí os menciona que tenéis que cumplir con la normativa APA para la bibliografía, ¿vale? Y que lo redactéis de una forma adecuada, formato, tal, ¿vale? ¿Cómo os recomiendo yo que hagáis lo del formato? Para mí, lo mejor que podéis hacer es cogéis, borráis, dejáis aquí, rellenáis aquí vuestro nombre y apellidos y aquí empezáis a redactar, ¿vale? Podéis coger y decir objetivos y dejáis esto. Y aquí ponéis los objetivos que queréis con los alumnos. Después, contenidos, ¿vale? Y ponéis los contenidos, etcétera, etcétera.
¿vale? Pero aprovechar que ya está hecho esto con este formato, con este interlineado, ¿vale? Para ir escribiendo aquí, ¿vale? Aquí ya pondríais vuestros objetivos con los alumnos y demás, ¿vale? Y ese se Eh, puede descargar. Muchas gracias, Mauro. Sí, esos serían los real decretos. Ahora, si puedo, los abro y os los enseño. Dime. No, profe, decía que si ese se puede descargar ese formato. Sí, vosotros al abrir la actividad se descarga, ¿vale? En el campus, ahora lo vuelvo a hacer. Lo he hecho yo antes con vosotros compartiendo la pantalla. Si hacéis clic, os descarga esta documento de Word, ¿vale? En donde podéis coger el formato, ¿vale? Ok. Vale. Entonces, también tenéis aquí en el mismo documento de Word que vosotros tenéis en el campus un enlace a un vídeo, ¿vale? Si le dais al enlace del vídeo, os voy a dejar de compartir el Word y os comparto el vídeo, ¿vale? ¿Vale? Aquí veis el vídeo. Este vídeo es una explicación de uno de mis compañeros donde os explica un poco cómo hacer la actividad, ¿vale? Os la explica más o menos como os la he explicado yo, os dice que tenéis que incluir en cada cosa, etcétera. Yo os recomiendo que le echéis un vistazo, ¿vale? Para que os quede todo claro. Aquí os habla de una cosa muy importante que yo os voy a mirar ahora más tranquilamente con vosotros con la rúbrica, que son los criterios de evaluación, ¿vale? Fijaros en que una de las cosas que vamos a evaluar es que se identifican correctamente los niveles de Vangele y se siguen en la situación de aula. Entonces, dedicarle algo de espacio dentro de la actividad a decir, nivel cero de Vangele, visualización. En este nivel se trabaja tal, 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 tal. La actividad va a ser la siguiente, ¿vale? Para que se vea que realmente habéis pensado qué corresponde cada nivel y por qué ponéis esa actividad, ¿vale? Pues en el nivel de visualización es simplemente reconocer las características básicas de cada una de las figuras planas. En el de análisis, reanalizar las características de cada una de las figuras planas aprendiendo las principales de una a una de cada una de ellas. En clasificación, distinguir una de las figuras planas frente a otras debido a sus características. En lógica formal, aprender a calcular el área y el perímetro de las figuras planas, ¿vale? Más o menos os he dicho ya una idea de todas las actividades que tendríais que hacer para los niveles de Vangel, ¿vale? En el nivel 0 sería visualizar las figuras planas. En el nivel 1, analizar las características y propiedades, ¿vale? En el nivel 2, lo que tendríais que aprender es a clasificar las figuras planas por sus propiedades. Profe, perdón, usted dijo que en el nivel 1, ¿qué? Lo estoy escribiendo en el chat. Si lo queréis ver en el chat, lo estoy dejando escrito, ¿vale? En el nivel 1 decía analizar características y propiedades de las figuras planas, ¿vale? Y en el nivel 3, lo que ya tendríais que hacer es aprender a calcular el área y el perímetro de las figuras planas, ¿vale? Ya el nivel 4, que es el que no vamos a trabajar tanto, sobre todo por ser esta edad, ¿vale? Tendría que ver más con deducir las ecuaciones para determinar, por ejemplo, el perímetro de cada una de las figuras planas. Esto se puede plantear una actividad así para los alumnos de altas capacidades, pero ya os digo que no lo necesitáis para esta primera actividad. Vale, Mauro, esto no tendría por qué ser en una sola hora escolar, sino que podéis hacer, por ejemplo, la clase de los 3 primeros niveles, por ejemplo, el nivel 0, el nivel 1 y el nivel 2, yo creo que se pueden hacer fácilmente en una hora de clase, si queréis, ¿vale? En una hora o en 2 horas de clase. Y el nivel 3, pues yo sí que diría que por lo menos 2 horas de clase sí que hay que enseñarles un poco, ¿vale? Pero quien quiera ponerle 2 horas de clase a lo otro y 2 horas a esto, me da igual, ¿vale? Lo que sí que en una hora no daría tiempo. Yo creo que lo mínimo son 2 horas de clase y el que quiera hacerlo en 4 se puede hacer en 4, ¿vale? Las actividades deben ser redactadas y si podéis incluir algún ejemplo, pues perfecto, ¿vale? De todas formas,
tener cuidado, Gustavo, con el tema de la extensión, ¿vale? Aquí os dice en el vídeo, os habla mi compañero, yo creo al final, o en algún punto os lo debe mencionar, a ver. Si no os lo digo yo aquí, vale, por aquí no viene. La extensión son dos, máximo 2 páginas. ¿vale? Sí, modo 2 páginas, profe. Sí, yo era por si aparecía aquí descrito, pero sí, la extensión siempre Sí, son está dos. en la diapositiva. Máximo Vale. 2 páginas. Ahí está la Eh, diapositiva, profe. En otras asignaturas son muy estrictos con lo de las 2 páginas, ¿vale? Yo normalmente os dejo 3 páginas como máximo y bibliografía no la cuento dentro de la extensión, ¿vale? O sea, la bibliografía podría ir aparte. Pero eso soy yo. Hay otros profesores que ya os digo que cuando un trabajo se pasa de las 3 páginas directamente no lo corrigen. Ponen un 0 y no lo corrigen, ¿vale? Yo normalmente hasta 3 páginas no hay ningún problema. Si alguien ya me hace 6 páginas, pues ese no es el objetivo del trabajo, ¿vale? El objetivo del trabajo es que sea algo sencillo. Y diréis, ¿por qué extensión 2 páginas? Vale, porque en el examen vais a hacer una situación de aula y la vais a hacer entre 2 o 3 páginas, ¿vale? Entonces, os pedimos que os vayáis acostumbrando a trabajar con esa misma metodología. O sea, todas las actividades van a estar enfocadas al examen. El examen va a ser una pregunta muy parecida a esta que os estoy poniendo, de diseñar una situación de aula siguiendo los niveles de Vangele. Es más, en la mitad de los exámenes suele haber una pregunta de este estilo. Lo que va a cambiar un poco, pues es, ya veremos, si en lugar de preguntarte figuras planas, te pregunto trigonometría o lo que sea, ¿vale? Ya lo veremos un poco cuando hagamos todos los ejercicios en que quiero ver cómo se hacen los exámenes y lo iremos viendo tranquilamente, ¿vale? Profe, qué pena una pregunta. ¿Usted manifestó que mínimo eran 3 horas o 2 horas de clase? Yo diría que lo ideal es que fueran 3 horas de clase. Lo mínimo serían dos. Si alguien lo quiere hacer 4 horas de clase. Yo creo que ya hacer más de 4 horas va a ser demasiado, ¿vale? Listo, profe. Vale. Aquí tenéis la rúbrica para que os fijéis un poco. A mí me gusta que la abráis antes de empezar la actividad y cuando terminéis con la actividad, ¿vale? Entonces yo primero me fijo, ¿qué es lo que dice? Se identifican los niveles de Vangele, ¿vale? Importante que a cada actividad le digáis qué nivel de Vangele es y para que realmente os llevéis la puntuación máxima, digáis por qué ese nivel corresponde, ¿vale? No pongáis solo nivel de visualización, sino que digáis, en este nivel es el de visualización porque van a aprender a reconocer los distintos tipos de figuras planas, ¿vale? En el nivel 1 es el nivel de análisis porque lo que van a hacer mis alumnos es analizar las distintas características de cada una de las figuras planas y sus principales propiedades, ¿vale? De alguna manera que expliquéis por qué esa actividad corresponde con cada nivel, ¿vale? Con una frasecita muy sencilla, tampoco que os extendáis más, ¿vale? El diseño de las actividades. Normalmente soléis todos tener aquí la nota de 3, ¿vale? Porque soléis ser capaces de diseñar actividades adecuadas. Adecuadas es que sean actividades adecuadas para los contenidos, para la edad, ¿vale? Una cosa razonable, ¿vale? No una cosa que a lo mejor sea demasiado difícil para ellos o que no sean los contenidos que tienen que ver en este caso, ¿vale? Se diseña una situación de aula completa, ¿vale? Para que sea completa tiene que incluir todo lo que hemos dicho antes. Si de repente veo que no tiene objetivos, ya no es una situación de aula completa. Si no tiene evaluación, no es una situación de aula completa. Si no tiene lo que sea, no es una situación de aula completa. Y ahora, el error más común que casi todos vosotros cometéis es que no hacéis bibliografía para el trabajo, ¿vale? Perdonad que voy a ampliar la luz. ¿Vale? Normalmente no incluís bibliografía. Esto os pasa muy a menudo en la primera actividad. Claro, si alguien no me pone bibliografía directamente en este criterio le tengo que poner un 1, ¿vale? Porque no utiliza bibliografía, ¿vale? Entonces, por favor, incluir bibliografía. Si incluye bibliografía pero no la incluye bien, puede ser un criterio 2, aunque normalmente siempre que me incluís bibliografía soléis estar en el 3, ¿vale? Para que yo os ponga el 4, pues ya tiene que estar todo adecuado, ¿vale? Que esté bien presentado, que la bibliografía sea adecuada, ¿vale? Que esté siguiendo la normativa APA. Pero ya os digo, normalmente entre 3 y 4 soléis sacar en todos los apartados, menos en el de bibliografía, que es donde más veces
me he visto gente con un 1. En los demás no soléis sacar nunca un 1, ¿vale? Aquí tenéis lo que pesa cada uno de los apartados y veis que lo que más me importa es que aparezcan todos los elementos de una situación de aula y que aparezcan actividades para cada uno de los niveles. Vale, preguntarme, Andrea y Sandra. Profe, una pregunta. Tú dices figuras planas, dice en la guía, ¿cierto? En la guía de Sí. actividad. Digo yo, no se puede coger una figura plana en específico y hacer el desglose con, bueno, con lo que tenemos que hacer de acuerdo a las indicaciones, o tienen que simultáneamente enseñarse todas las figuras planas. No tienen por qué ser todas, pero sí que es conveniente que vean varias, porque si no, por ejemplo, el nivel de clasificación lo íbamos a trabajar un poco peor, ¿vale? Entonces yo casi te recomiendo que sean varias figuras planas, ¿vale? Igual que el de análisis, si vamos a analizar las características y propiedades, si lo hiciéramos de una sola, se quedaría un poco más escaso. Entonces yo casi prefiero que lo hagáis con varias. No tiene por qué ser por todas, pero si pensáis en 4 o 5 figuras planas, pues eso sería suficiente, ¿vale? Una por nivel, profe, podría ser. No, porque al final el nivel no tiene que ver con la figura, el nivel tiene que ver con la dificultad o la complejidad de la actividad. Entonces, en el nivel de visualización sería visualizar las distintas figuras planas, que cuando la vean la reconozcan, ¿vale? Pues si ven un pentágono, sepan que es un pentágono. En el nivel de análisis sepan pensar, ah, vale, pues un pentágono tiene 5 lados, esos 5 lados van a tener unos ángulos internos, esos ángulos internos, etcétera, ¿vale? Después, en clasificación, pues van a aprender a diferenciar entre un rectángulo, un triángulo, un pentágono, ¿vale? Como dice Nadia, ¿podríais centraros en los cuadriláteros? Sí, si alguien lo prefiere, se puede centrar en los cuadriláteros, ¿vale? Yo creo que es más fácil plantearlo con varios tipos de figuras planas, pero si vosotros preferís hacerlo con cuadriláteros, lo podéis hacer solo con cuadriláteros, ¿vale? No es lo que más me importa. Lo que sí que me importa es que cada nivel de Bandiele, ahora hablaremos más de los niveles de Bandiele, tenga una actividad adecuada. Una sea solo visualizar, una sea analizar propiedades y otra sea clasificar las figuras. Y luego ya la última, calcular el área y el perímetro de distintas figuras, ¿vale? Sandra, dime qué duda tenías tú. Sí, tengo una duda muy grande. A ver, entré un poquito tarde porque casi no puedo ingresar, pero entonces, según entiendo, nosotros vamos a diseñar las tres actividades a partir del tema de figuras planas también, o podemos trabajar otro tema de geometría. No, esta actividad la tenéis que hacer con figuras planas, ¿vale? Ah, La ok. siguiente la haremos con movimientos en el plano y todos los tipos de isometrías y la última la haremos con trigonometría. Pero digamos que cada actividad tiene unos contenidos. Igual que en el examen, también queremos acostumbraros a eso, yo te diré, hazme una actividad para trabajar la trigonometría o el teorema del seno o Cosenos. el teorema de Pitágoras y tienes que saber hacer una actividad para eso en concreto, no puede Ah, ser de lo ok. que tú quieras, ¿vale? En este momento va a ser entonces sobre el tema que usted nos dijo, listo. No, era Sí, esa duda que tenía en este momento, gracias. vale, perfecto. Pues sí, lo tenéis que hacer de figuras planas, ¿vale? Y la edad, como lo vais a hacer todos de figuras planas, yo os diría que todos lo hicierais hasta primero de la ESO. Sí, la actividad, como os he enseñado al principio, Sharon, ahora sí no os vuelvo a esa parte del campus, tenéis hasta el 21 de abril. Yo os recomiendo a todos, esta es mi recomendación, que la entreguéis el 20 de abril, ¿vale? Por si hay algún problema en el campus, tenéis algún problema con la conexión de internet, siempre dejar un día de margen, ¿vale? Y luego una cosa que quiero dejar muy clara si todas las clases que va a haber a partir de ahora, si os surgen dudas con respecto a la actividad, me podéis preguntar con respecto a la actividad. No voy a volver a hacer un repaso tan detallado, ni muchísimo menos como hoy, pero si tenéis dudas sobre la actividad cuando ya la vayáis trabajando, me podéis preguntar sobre la actividad. Me podéis preguntar en clase y me podéis preguntar siempre a través del foro, ¿vale? Que en el foro siempre os voy a contestar y os puedo contestar en el mismo día o al día siguiente, pero siempre os voy a contestar, ¿vale? Una cosa que os voy a insistir en todas las clases, en la de esta semana, la semana que viene, la siguiente, incluso la siguiente, que creo que también nos tocará antes del 21 de abril, es que quiero que todo el mundo me entregue la actividad, ¿vale? Que alguien me entrega una actividad mal hecha, que ha hecho rápido y corriendo en media hora, bueno, pues que me la entregue, ¿vale? No es tan difícil, habéis visto lo poco que he tardado yo en hacer los objetivos, los contenidos, inventarte un material. ¿Vale? Poner algo
algo en cada apartado, no es tan difícil hacer algo poniendo algo en cada apartado. ¿Por qué? Porque al final, con que hagáis muy, muy poquito, yo os voy a poner fácilmente el nivel 2 en casi todo, ¿vale? Entonces, un nivel 2 en casi todo es una puntuación que casi es un 5 en la actividad. Claro, de un 0 a un 5 habéis subido un montón. Yo no quiero poner ceros en las actividades porque no me la hayáis entregado, ¿vale? Entonces, por favor, todo el mundo que haga algo, aunque sea algo muy rápido y mal hecho, ¿vale? Para entregarlo, ¿vale? Si le podéis dedicar un poco más de tiempo, pues mejor. Yo siempre digo que lo ideal es que aquellos que trabajéis rápido, pues podéis dedicarle un poco menos, pero sea entre 1 y 5 horas por actividad. Más de 5 horas yo creo que ya es demasiado tiempo y tenéis muchas asignaturas en el máster y habría que optimizarlo. Bueno, si alguien tarda 6, pues tarda 6. Esto es orientativo. Y menos de 1 hora creo que no os da tiempo a hacer una actividad muy decente, ¿vale? Pero si alguien en media hora hace algo y lo quiere enviar, pues vale, por lo menos que envíe algo, ¿vale? Vale. Todo esto, tanto la rúbrica como la revisión, respecto a alguno que produzca un vídeo para un alumno, y luego el alumno trabaja en papel o debe ser una herramienta de construcción como GeoGebra. Pues a mí me parece que lo más sencillo, Mauro, es GeoGebra, ¿vale? Pero si alguno quiere añadir alguna cosa así como que el alumno haga un vídeo o que utilice un móvil para hacer medidas de algo y calcular el perímetro, que también podría valer, porque utilizar un móvil ya me vale como herramienta TIC, ¿vale? Pues también me vale, ¿vale? Lo importante es que haya un recurso, yo sobre todo prefiero que haya un recurso con herramienta TIC. Si alguien no me hace herramientas TIC, porque es verdad que es primero de la ESO, es decir, que son unos chicos muy jóvenes y quiere hacerme un material manipulativo, puedo hacerme un material manipulativo de recortar figuras en papel o en cartón, ¿vale? Y que ellos dibujen la figura en un cartón, la recorten y a partir de viendo la figura en un cartón, dibujar cuadraditos y calcular el área, por ejemplo, ¿vale? O con una regla medir el perímetro, por ejemplo. Pues ya sería un material manipulativo, ¿vale? Con eso me valdría como material manipulativo. Cada uno el que quiera. En esta actividad, como no se obliga que tenga que ser una herramienta TIC, os da luego en las instrucciones la opción de herramienta TIC o recurso manipulativo, me valdría. Bueno, Ramón, las mediciones con cintas médicas, vale, aunque prefiero que si van a hacer eso, primero dibujen la figura en un cartón y luego la recorten para que de alguna manera se vayan haciendo ellos más a las figuras, ¿vale? Profe, una consulta. Em, ¿La herramienta TIC debe ser para cada una de las actividades, de las 3 actividades, o No, puede no, ser no. solo para una? Solo una de las actividades, ¿vale? Podéis hacerlo para la que queráis. Podría ser, por ejemplo, si alguien quiere, utilizar GeoGebra para calcular el área, ¿vale? Pues con calcular Ah, el área bueno, en listo. GeoGebra ya sería una actividad TIC, ¿vale? ¿Puede ser un geoplano? Sí, perfecto. Un geoplano es una herramienta manipulativa perfecta para trabajar la geometría plana, ¿vale? También igual la cartulina o el papel milimetrado, cualquiera de esos valdría, José Alexander, ¿vale? Lo que me preguntas, Arnaldo, os hablo de 5 niveles porque son 5, porque hablo de nivel 0, nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4, ¿vale? Como bien os han puesto ahí, ¿vale? O sea, son 5 por eso, ¿vale? De todas formas, el nivel 4 ya os digo que mencionéis que existe, pero yo no creo que sea necesario que lo trabajéis. Si alguno me lo quiere intentar trabajar, me lo puede trabajar. Pero es verdad que es muy difícil trabajar en nivel 4 en casi cualquier curso de la ESO y diría que en primero de la ESO es imposible, ¿vale? Porque el nivel 4 tiene que ver más con deducciones matemáticas basadas en una lógica abstracta. Entonces, a ellos les cuesta muchísimo en cuarto de la ESO. Que alguien me lo propusiera en una actividad de primero de bachillerato, que ya sería vuestro curso 11, creo, pues vale, 10 o 11, vale, pero en séptimo no tiene sentido, ¿vale? Sí, Sebastián, yo creo que los niveles de Bañel es de lo más entretenido. Ahora, por cierto, tengo que explicaros lo que son los niveles de Bañel, que aún todavía no he llegado. Andrea, dime qué duda tenías. Sí, profe, o sea, esa es la duda para no quitarle tiempo, porque pues entre más claro esté el tema de los niveles, pues se nos va a hacer como más rápido el trabajo, o sea, más fácil de resolver. La cuestión es que yo vi el video que cargaron en la plataforma y la profe que explicaba de cada nivel había unos 3 subniveles.
Entonces, Ujú. pues no me quiero enredar, ¿sí? Entonces, a ver si su merced, obvio, yo sé que lo va a hacer, nos explica con un tema, eh, cómo serían esos 3 niveles, pues son 4, pero vamos a hacer hasta el nivel 3, arranca del 0 hasta el 3, y cómo podríamos tomarlo, en esos subniveles que hay dentro de cada nivel, porque, pues, la idea no es enredarnos y hacer, pues, un trabajo bien elaborado. Era eso, profe, gracias. Claro, como bien comentas, Andrea, en cada nivel hay unas fases que se dividen y que son progresivas para avanzar. Sí, son 5 niveles, como dices, Mauro, y 5 fases dentro de cada nivel. Eso no quiere decir que tengáis que indicar cada una de las 5 fases que vais a trabajar. En la actividad solo os pide niveles y solo vais a hablar de niveles. A mí me gusta, y para mí una actividad mejor desarrollada es aquella en la que indicáis además qué fases se trabajan más dentro de esa actividad, ¿vale? Porque dentro de cada nivel, pues tengo unas fases. Y a lo mejor una actividad puede desarrollar 3 fases, 4, pero es muy raro que una actividad llegue a desarrollar las 5 fases a la vez, ¿vale? Lo normal es que se trabajen 2, 3 o en algunos casos raros, 4 fases a la vez. Entonces, simplemente cuando hagáis la actividad, si podéis poner entre paréntesis o al final, en esta actividad las fases que se trabajan son estas, ¿vale? Ahora hablaremos un poco de esas 5 fases que hay, que son las mismas para todos los niveles, y ya os digo que no es un requisito que las pongáis en esta actividad, sino una cosa extra que os viene bien también para ir trabajando las fases y de cara al examen, ¿vale? Eh, Ángel Gustavo, me he perdido en la pregunta que me dices, ¿me puedes recordar el proceso de ejecución de los temas? Intenta explicarme un poco qué es lo que tengo que comentar, porque no sé exactamente a qué te refieres. Perdóname, ¿vale? Bueno, aquí teníais la rúbrica que, como os digo, yo os recomiendo abrirla un poco al empezar y sobre todo cuando terminéis el trabajo, puntuaros vosotros a vosotros mismos y decir qué puntuación me daría yo en el nivel 1, en cada uno de los 4 criterios, por si alguna detectáis que alguno no os ha quedado bien, ¿vale? Todo esto lo tenéis cuando hacéis en actividades, como yo he hecho al principio, para los que no estuvieran. Si le dais actividades, a la parte de envío de actividades, tenéis las 3 actividades y los 3 de cada tema. Si hacéis clic donde viene la actividad, que os dice, como he dicho antes, 21 de abril, dentro de un poco más de 3 semanas, casi un mes, ¿vale? Aquí, si le dais a la actividad, le hacéis un clic, os aparece la descarga de las instrucciones y la descarga de la rúbrica. Y en las instrucciones es donde está el acceso directo al vídeo de explicativo, ¿vale? Bueno, vamos ahora, si queréis, a ver un poco el tema, como os decía, ¿vale? El tema le tenemos en documentación y aquí el tema 1, que es el que vamos a trabajar hoy, ¿vale? El tema 1 que le empezamos el otro día, ¿vale? Y hoy vamos a continuar con él, ¿vale? En el tema 1 estuvimos viendo la primera parte, que la voy a pasar rápido para poder hablaros bien de los niveles de Vangele, que hablaba del conductivismo. Juan Camilo, dime si tienes alguna duda. Sí, profe, buenas tardes y a todos los compañeros o noches. Sí, mi duda es la siguiente. Usted en el chat nos colocó los reales decretos, pues, de acuerdo a la legislación española respecto al desarrollo de las temáticas, ¿cierto? Nosotros, pues, creo que la mayoría somos de Colombia. ¿Nosotros lo tenemos que hacer necesariamente de acuerdo a la legislación española o lo podemos hacer acomodado a lo que manda y ordena como tal el sistema educativo colombiano? Esa es mi duda. Ujú. Os he comentado un poco que realmente lo único que necesito es que me digáis el curso. En el curso sería decir primero de la ESO. No hace falta que reviséis la legislación española para esta actividad ni para ninguna de las asignaturas. En algunas asignaturas del máster sí que la tendréis que revisar y la iréis revisando y en el trabajo fin de máster la tendréis que manejar perfectamente. Yo por eso, si hoy no me da tiempo, no voy a perder el tiempo hoy, que todavía quiero hablar de los niveles de Vangele, hablándoos de la legislación. Agradezco que haya puesto un compañero vuestro los enlaces a la legislación, porque yo creo que os viene bien para consultarlos, pero como hoy voy un poquito más apurado de tiempo, prefiero hablaros de los niveles de Vangele hoy y la legislación la vemos el próximo día, ¿vale? Pero eso no quiere decir que no os vaya a explicar la legislación, que os la explicaré y os explicaré dónde encontrar cada cosa, ¿vale? Pero por ahora, para esta actividad, realmente no preocuparos. Simplemente Gracias.
curso primero de la ESO y contenidos, pues eso, las características de las figuras planas, el cálculo de áreas, etcétera, etcétera, ¿vale? Sandra, Listo, lo que me comentas de podemos utilizar como bibliografía los derechos básicos de matemáticas y los estándares básicos de competencia en Colombia no es la bibliografía más adecuada. ¿Vale? Yo ya os había dicho que prefiero que me habléis o de los niveles de Vangele, o me habléis de un aprendizaje significativo, o me habléis de la geometría plana, ¿vale? Me voy a ir un segundo para deciros, mira, para mí lo más fácil es que os metáis en Google Académico, ¿vale? O Google Scholar, como cada uno le quiera llamar, y busquéis niveles de Vangele, ¿vale? Y en niveles de Vangele, aquí tenéis un montón de artículos que os pueden venir bien, cada uno el que quiera, ¿vale? Y diréis, oye, pues me gusta esta frase que dice, ¿vale? Pues la citáis y ya está, ¿vale? En general, en todo eso nos va a hablar de lo importante y los beneficiosos que son los niveles de Vangele, lo que aportan. ¿Alguien, en lugar de hablarme de niveles de Vangele, me quiere hablar de la enseñanza de las figuras planas? Pues igual, me pone algo de bibliografía sobre el análisis de las figuras planas, ¿vale? Y me pone una frasecita de lo que encuentre en uno de estos artículos. Abrirme uno solo, el que más os apetezca, ¿vale? Y luego para citarlo en bibliografía, aquí tenéis un icono de citar, me copiáis la cita APA, ¿vale? Que la tenéis aquí. Y esto iría en bibliografía, ¿vale? Tal cual, eso tal cual. Y me tendríais que poner donde lo hayáis escrito en el párrafo, que me decís para la enseñanza de etcétera, 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 lo que queráis, ¿vale? Y me ponéis el autor, que aquí sería Deval, ¿vale? Y la fecha 2021. Perdón, ahí me ha quedado un poco raro, Deval, ¿vale? Y 2021, ¿vale? Entonces, con eso ya tendríais perfecto el apartado de bibliografía, ¿vale? Yo he hablado de figuras planas, de Vangele, alguien me quiere hablar de aprendizaje significativo, me puede hablar de aprendizaje significativo en matemáticas y lo podéis mencionar también, ¿vale? Alguna cosa de estas, ¿vale? O si alguien quiere utilizar el aula invertida, me puede hablar el aula invertida en matemáticas. O que alguien me quiere hablar de el geoplano en matemáticas. Pues me puede hablar del geoplano y ponerme una frasecilla, ¿vale? Tenéis muchas posibilidades en cuanto a lo que incluyáis en mi bibliografía. Por favor, lo que luego no me aburra viendo que todos me habéis puesto casi la misma frase con la misma cita. Hay millones de cosas que podéis buscar en Google Académico, ¿vale? Si voy muy rápido o no dejo algo claro, me lo decís, ¿vale? Perdonad si voy un poco rápido hoy. Bueno, como os decía, el otro día vimos la diferencia entre aprendizaje constructivista y aprendizaje conductivista. Nosotros vamos a trabajar en el conductivismo. El conductivismo lo inauguró Piaget, que hablamos un poco de Piaget y de cómo iba evolucionando biológicamente el aprendizaje de nuestros alumnos, ¿vale? Y después de Piaget vimos que también Vygotsky nos hablaba de la zona de desarrollo próximo, lo importante de determinar los conocimientos previos, ¿vale? Y tener en cuenta que esos conocimientos tienen que irse enlazando unos a otros, ¿vale? A ver, perdonad, que no sé qué me dices, profe, respecto al tema asignado por niveles con estrategia del modelo de Vangele. No sé qué me quieres preguntar, Gustavo, Ángel Gustavo, por favor. Dime un poquito más clara la pregunta. Bueno, aquí es donde nos quedamos el otro día y os dije que íbamos a hablar un poquito del aprendizaje de Ausubel. Ausubel lo que busca es también el aprendizaje significativo, es el gran defensor o la teoría que se centra mucho en que ese aprendizaje sea significativo. Y para que el aprendizaje sea significativo, una de las cosas que es fundamental es que se debe planificar, ¿vale? Y se debe planificar teniendo en cuenta al alumno, cuáles son sus conocimientos previos, cuáles son sus intereses, cuál es su vida cotidiana, ¿vale? Es un aprendizaje adaptado al alumno, ¿vale? Para que haga una buena integración de conocimientos previos. Como veis, voy avanzando progresivamente en el siglo XX y Ausubel ya es una cosa más moderna que Vygotsky, y Vygotsky ya era una cosa un poco más moderna que Piaget. Vamos progresivamente, ¿vale? Bueno, Ausubel de lo que habla sobre todo es de la integración de la nueva información con la vieja información, ¿vale? Y para eso
tiene que haber interés, tiene que haber motivación, pero también tengo que tener muy claro cuáles son los conocimientos sobre los que me tengo que integrar, ¿vale? Entonces, para eso muchas veces lo que utilizamos para que haya una buena integración es trabajar con mapas conceptuales, con mapas mentales, hacer diagramas causa-efecto, tal. Yo a veces en los exámenes os pregunto, dime una posible actividad para favorecer el aprendizaje significativo. Pues ahí me podéis hablar de que con los alumnos vamos a hacer mapas mentales o mapas conceptuales o un diagrama causa-efecto, ¿vale? O voy a hacer un test de conocimientos previos y a partir de ese test de conocimientos previos voy a planificar las sesiones docentes, ¿vale? Pues eso también me valdría como aprendizaje significativo, ¿vale? Otra de las cosas que puedo llegar a preguntar en un examen es, explícame qué 3 aspectos se basa Ausubel para buscar un aprendizaje significativo y cómo los vas a trabajar tú en el aula. Pues los 3 aspectos es conocimientos previos, motivación del alumno, contenidos ordenados, ¿vale? Entonces, eso es lo que tengo que tener claro, que es lo que yo tengo que potenciar para conseguir un aprendizaje significativo, para que lo que aprenda el alumno le dure en el tiempo, ¿vale? De ahí viene la necesidad de hacer test de evaluación de conocimientos previos, de ahí viene la necesidad de buscar que el alumno esté motivado con ejemplos de la vida cotidiana, con cosas que le resulten útiles, con cosas que a lo mejor de alguna manera le sorprendan, le generen una reacción emocional que le despierte interés y curiosidad, ¿vale? Y la otra es que yo siempre que le presente las cosas estén estructuradas, claras, bien organizadas, con la información disponible, ¿vale? Entonces, esos 3 aspectos son los aspectos principales del aprendizaje significativo. Que yo os lo puedo preguntar en el examen como diseñame una situación de aula en la que se trabaje el aprendizaje significativo, indicándome por qué estás trabajando el aprendizaje significativo. Y entonces me decís, pues de esta forma yo genero la motivación del alumno, porque le pongo ejemplos de movimientos en el plano. De esta forma yo consigo determinar sus conocimientos previos, porque yo le hago una actividad en donde le voy a hacer que me responda un test con preguntas. Y de esta forma yo le estoy presentando los conocimientos ordenados porque le hago hacer un resumen al final y él hace unos mapas mentales. Pues diría, pues perfecto, eso es de 10, ¿vale? Más o menos. Si voy extraordinariamente rápido y no entendéis algo, por favor pararme. Y Ángel Gustavo, si quieres volver a preguntarme lo que quieras preguntarme, pregúntamelo, ¿vale? El aprendizaje significativo lo que hace es evitar el aprendizaje memorístico. Es lo contrario a memorizar las cosas. Yo a lo mejor tardo más en transmitirle las ideas a los alumnos, pero la idea es que una vez que han aprendido algo en un curso, al año siguiente ya no tengo que perder el tiempo volviéndole a recordar todo eso, porque no lo han olvidado por completo. De alguna manera, en el curso en concreto en que doy esos contenidos nuevos, gasto más tiempo, gasto más sesiones de clase, pero en los cursos posteriores gasto menos sesiones de clase porque no ha habido esa olvido de los conocimientos aprendidos. Cuando de alguna manera le metemos a los alumnos demasiados conocimientos con demasiada prisa, al final lo que sucede es que al año siguiente no recuerdan absolutamente nada y al año siguiente tenemos que perder mucho tiempo en recordarles los del año anterior, ¿vale? Bueno, aquí os da unas ideas de cómo lograr ese aprendizaje significativo, que es lo que os he comentado un poco, presentar bien la información, tener en cuenta los conocimientos previos, generar un descubrimiento, un autoaprendizaje, que el alumno tenga una participación activa, ¿vale? Al alumno tenemos que buscar que tenga una buena disposición, ¿vale? Y bueno, ahí tenéis un poco también cuáles son los materiales que puedo utilizar, que son materiales más manipulativos, ¿vale? La idea es que hagamos una actividad en donde el estudiante no solo reciba conocimientos, sino que también los construya él mismo, ¿vale? Jugando con ellos, manipulándolos, aprendiendo, viendo las consecuencias de determinadas acciones, etcétera, ¿vale? Vale, y ahora después de este acelerón que he pegado, os voy a comentar los niveles de Vangele, ¿vale? A ver si luego me quedan 5 minutitos más por si alguno me quiere preguntar dudas o de Ausubel o de Vangele. Los veremos más adelante. ¿Por qué? Porque las preguntas del examen suelen ser o niveles de Vangele o niveles de Ausubel. Con lo cual, ahí
ya tenéis claro que por ahí van a ir enfocadas las preguntas, ¿vale? Bueno, en cuanto a los niveles de Vangele, los que hemos comentado antes: visualización, análisis, ordenación, deducción formal y rigor matemático, ¿vale? Vamos a ir avanzando de un nivel a otro. Se intenta normalmente que en una actividad solo se trabaje un nivel, ¿vale? No se trabajan varios niveles en una misma actividad. No se proponen actividades para trabajar varios niveles a la vez, ¿vale? Es una forma más ordenada para que los alumnos hagan un aprendizaje más estructurado, ¿vale? Aquí tenéis un poco esa idea de cómo van avanzando los niveles. Pues primero ven las formas, luego ven las clases de forma y sobre todo las propiedades de las formas, luego empiezan a entender las relaciones entre las propiedades y deducir un poco las propiedades, y ya lo último, en rigor, hacen un análisis de los sistemas deductivos, ¿vale? Profe, ese documento nosotros lo podemos descargar. Sí, sí, lo tenéis todos en el campus, dentro del apartado de documentación. Si le dais a documentación mía del doctor José Galán, aquí tenéis uno donde os viene toda esta documentación, en el tema 1, introducción, ¿vale? Perfecto, profe. Viene un poquito más resumido. Si venís al apartado de temas, dentro del apartado de temas de 1, tendríais también el de los niveles de Vangele, donde aquí os cuenta más o menos lo mismo que os cuento yo, pero escrito de otra manera, ¿vale? Pero al final es muy, muy parecido lo que tenéis aquí con lo que yo os voy a comentar, ¿vale? Al final las dos cosas hablan de los niveles de Vangele y no los abordan de forma muy diferente, ¿vale? Bueno, cuando hablo de los niveles de Vangele, por desgracia, yo aquí os pongo una foto de él y no os pongo una foto de ella. Ya sabéis que a veces para la historia se quedan los hombres y no se quedan las mujeres. Pero esto al igual que en otros casos, fue trabajado por un matrimonio, ¿vale? Que los dos eran profesores de matemáticas y fueron los que elaboraron esta teoría, ¿vale? Estos son los niveles que os comentaba, un poquito explicados aquí en cada uno de ellos, ¿vale? Y aquí tenéis un poco la visualización de cada uno de ellos, ¿vale? Pues, ¿qué sería? Reconocer las figuras. Por otro lado, empezar a entender las propiedades de las figuras. Por otro lado, empezar a diferenciarlas y a clasificarlas. Y por otro lado, empezar a hacer cálculos de ecuaciones, de áreas, de ángulos, etcétera, con ellos. Sí, José Alexander, por ejemplo, Marie Curie y Pierre Curie, que al final creo que poco a poco vamos dándonos cuenta de que a lo mejor la parte clave del matrimonio era Marie Curie, desde el punto de vista científico, pero bueno, el mérito parecía que la sociedad se lo quería atribuir a él. Pero bueno, ya está. Creo que vamos aprendiendo y que a día de hoy ya no hacemos esas cosas. Bueno, y el último, el de rigor. Vosotros no lo vais a trabajar tanto. Aquí no me parece que esté bien explicado. Os lo he puesto porque venía así escrito en una presentación, pero me parece que el nivel de rigor va mucho más allá de esto, ¿vale? El nivel de rigor para mí es cuando ya trabajamos con letras y no trabajamos con números, y cuando empezamos a hacer deducciones matemáticas a partir de axiomas y trabajamos un poco esa lógica formal, ¿vale? Entonces, si no trabajamos con axiomas, para mí no llegamos al rigor, ¿vale? Pero bueno, esto ya es mi forma de ver los niveles de Vangele. Podéis ver en otros sitios que no lo ven exactamente como yo y son menos estrictos. Pero yo considero que el nivel de rigor, nosotros no hace falta que lo trabajéis ni aquí ni en el examen, ¿vale? Con que conozcáis que existe, me vale. Y suele ser la deducción de fórmulas matemáticas, ¿vale? Bueno, aquí os vuelvo a hablar un poquito de cada uno de los niveles, ¿vale? Que os encaja perfectamente para hacerlo aquí. Reconocimiento de figuras, análisis de partes y propiedades de las figuras, relaciones lógicas entre las figuras, ¿vale? Y ya el último, pues deducciones y comprender propiedades, y sobre todo el de rigor, que no lo vamos a ver, que ya hablamos de sistemas axiomáticos, ¿vale? Que requiere una mayor abstracción, ¿vale? Por eso, el nivel de rigor, olvidaros de que lo vayamos a trabajar, ¿vale? Aquí os viene un poquito también más explicados de nuevo los niveles. Pues es un primer contacto, el de visualización, analizar un poco el tamaño, la forma, el material. Esto, como dice la palabra visualización, lo van a hacer ellos fundamentalmente con los ojos. ¿Actividades que podéis hacer con ello? Pues traerles sólidos de cartulina recortados o figuras en cartón con esas formas,
o presentarles un vídeo en donde las vean, con ejemplos de la vida cotidiana, etcétera, ¿vale? El de análisis, pues ya que empiecen a pensar cuántos ángulos tiene, cuáles son esos ángulos, qué número de lados, qué pasa cuando voy aumentando el número de lados, ¿vale? Empezar a entender un poco las propiedades de cada una de las figuras, ¿vale? El de ordenación, pues ahí ya sí que tienen que saber diferenciar uno de otro y empezar a pensar que siempre van a tener que sumar tantos grados. Entonces, ¿cuánto mide cada ángulo si es un polígono regular? Etcétera, etcétera, ¿vale? Es ya como un nivel un poquito mayor en donde tienen que tener un poco claras las diferencias entre unas figuras y otras. Y el de deducción formal, como os decía, pues puede ser para calcular senos y cosenos, para calcular áreas, para calcular perímetros, ¿vale? Y el último, el de rigor, es el que no vamos a trabajar prácticamente, ¿vale? Olvidaros un poquito de ello, que sería el más abstracto con el que vamos a trabajar. Cuando hagamos la actividad de trigonometría, que la vamos a hacer sobre todo para primero de bachillerato, que creo que es vuestro 10º, ya sí que podríamos trabajar un poco el nivel de rigor, ¿vale? Pero por ahora, en esta primera actividad, que son figuras planas, que es para primero de la ESO, olvidaros del nivel de rigor. Si podéis, yo sí que os recomiendo que lo mencionéis. Existe el nivel de rigor, pero no se va a trabajar en esta actividad, ¿vale? Que lo pongáis como una frase. ¿Vale? Algo así, ¿vale? Aquí igual, os da un poco ideas de cada uno de los niveles y sobre todo me gusta esta parte porque además de indicaros lo que es, os indica lo que no es, ¿vale? Me dice que el alumno no es capaz de reconocer y explicar las propiedades. No hay un lenguaje geométrico, ¿vale? Entonces, que en una actividad de nivel 0 no puede haber un lenguaje geométrico, ¿vale? En una actividad de nivel 1 no vamos a trabajar con las definiciones, ¿vale? Solo vamos a ver un poco las propiedades de cada uno de ellos. En una actividad de nivel 3, pues ya empezamos a establecer las condiciones, empezamos a hacer demostraciones globales, a entender las figuras, ¿vale? Aquí tenéis un poco de las propiedades, cómo llegar a unos resultados, unos cálculos, etc. Y el nivel 4, ¿vale? Aquí, como os decía, por su grado de abstracción, no se trabaja generalmente con estudiantes hasta bachillerato, por lo menos, ¿vale? Vale, vamos a lo de las fases, que alguno de vosotros sí que me lo había preguntado, ¿vale? Creo que ha sido Andrea. Aquí tenemos 5 fases dentro de cada nivel, ¿vale? No tenéis por qué pasar obligatoriamente por las 5 fases, ¿vale? En las actividades que vais a diseñar. Y sobre todo no tiene que haber una mini actividad para cada una de ellas. Lo que más me interesa es que determinéis niveles y actividad para ese nivel, ¿vale? Los tengáis asociados. Luego, si alguno dice, vale, pues en esa actividad, al principio lo que van a hacer es una información y orientación dirigida, que es donde más o menos somos nosotros dando la explicación, ¿vale? Luego una parte de explicitación, donde a lo mejor hacemos como un resumencillo, les pedimos también a ellos que nos contesten alguna pregunta, alguna cosa así como para estructurar lo que hemos explicado. Y luego ya la orientación libre es que ellos van a hacer las actividades, ¿vale? Van a hacer actividades similares a las que yo he hecho como profesor, pero las van a hacer ellos, ¿vale? Y la última, que es la que yo os digo que normalmente es muy difícil que me la podáis plantear con la actividad, es la de integración. ¿Por qué? Porque normalmente la integración yo suelo decir que se da cuando el alumno estudia para el examen, ¿vale? Porque es cuando de alguna manera ya quedan por completo los conocimientos integrados y unificados en su cabeza. De alguna manera queda todo estructurado y queda todo claro. Y eso normalmente no suele suceder hasta que el alumno no estudia para el examen, ¿vale? Pero las 3 o 4, yo si podéis incluir las 4 en una actividad, perfecto, ¿vale? Y podéis decir que al principio de la actividad lo que se hace es la información, la orientación dirigida y algo de explicitación, y luego los alumnos lo que hacen sobre todo es explicitación y orientación libre, ¿vale? Las 2 primeras serían más responsabilidad de nosotras como profesores y las 2 segundas serían más responsabilidad de ellas como alumnos, ¿vale? ¿Sí? Bueno, aquí tenéis igual, explicadas un poco las 5 fases. El texto se ve un poco peor, pero bueno, como lo tenía antes explicado, yo creo que vale.
Si alguno quiere que intente conseguir una mejor calidad de esta imagen porque la quiera usar, me lo decís, ¿vale? Aquí os explica igual un poco más en detalle cada una de las fases, ¿vale? Como os digo, la de discernimiento y orientación dirigidas, el responsable es el profesor, ¿vale? Las de explicitación ya tenemos sobre todo un poco más de trabajo por parte del alumno. También le vamos a hacer nosotros preguntas, le vamos a dirigir a que él obtenga los resultados, ¿vale? Y luego ya la orientación libre es completamente suya. Nosotros estamos ahí para apoyarle, pero ya la responsabilidad es suya, ¿vale? Y la de integración, que ya os digo que normalmente no la vamos a trabajar nosotros como actividad, la integración yo suelo considerar que se hace más en casa, cuando el alumno hace ejercicios en casa, cuando prepara el examen. Y esta es completamente su responsabilidad, ¿vale? Por supuesto, nosotros le podemos resolver dudas en esta última fase, pero es una fase que sería él propiamente, ¿vale? Bueno, aquí volvéis a tener una definición, como veis. Repito varias veces lo mismo, explicado con distintas palabras, porque a veces alguien no lo entiende de una manera y cuando lo lee explicado después dice, ah, pues ahora ya sí que he entendido perfectamente lo que era, ¿vale? Vuelve a ser, es información que he sacado de distintos sitios y he adaptado un poco a mi vocabulario para describir tanto los niveles como las fases, porque sí que me ha pasado que hay veces que os cuesta entender las diferencias entre las fases y las diferencias entre los niveles, ¿vale? De todas formas, preguntarme en el chat todo lo que queráis, ¿vale? Bueno, pues como hemos dicho antes, estos 5 niveles voy desde menor grado de abstracción a mayor grado de abstracción, ¿vale? En principio, en cada uno de los niveles yo tendría que pasar por las 5 fases y llegaría ya a mi último nivel, ¿vale? Al final son como 25 escalones. Es verdad que lo que os digo, las fases a lo mejor es más común que veáis que se juntan 2 o 3 fases en una misma actividad, ¿vale? O incluso las 4, ¿vale? Vale, bueno, luego que los niveles de Vaniere y la teoría de Piaget no están directamente relacionados. ¿Se parecen un poco? Pues sí, porque Piaget hablaba de cosas que tienen que ver con lo sensorial y cosas que tienen que ver con la abstracción. Entonces, lo sensorial está más relacionado con los niveles de visualización y análisis, ¿vale? Y lo operacional tiene que ver más con la abstracción de ordenación y deducción formal, ¿vale? Hay gente que otros autores han propuesto otros niveles parecidos a los de Vaniere, que se llama conocimiento de datos, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. ¿Vale? Que sepáis que lo de los niveles de Vaniere tampoco es la Biblia. Cada autor ha propuesto distintas cosas. Aunque a día de hoy, desde hace muchísimo tiempo, lo que está más implantado son los niveles de Vaniere. Es más, de todas las teorías del aprendizaje dentro de la geometría, ¿vale? Porque esto estamos hablando de geometría, no de otras partes de la matemática. Dentro de la geometría, la teoría de aprendizaje más importante es la teoría de los niveles de Vaniere, ¿vale? Aquí tenéis otra que habla de los niveles de Vaniere, pero desde una perspectiva más afectiva, ¿vale? Bueno. Esta es vuestra actividad. Perdonad que la fecha está mal, la tengo que cambiar. Es un error completamente mío, lo siento mucho, ¿vale? Pero bueno, que la habéis visto en lo otro que hablábamos del 21 de abril, ¿vale? Y esa sería la fecha de la entrega de la actividad, ¿vale? Y nada más, eso es más o menos lo que os quería comentar hoy. Aquí tenéis pequeños esquemas de resumen del tema, ¿vale? Cuando ya vayamos a hacer las sesiones de repaso, volveré a estos esquemas y os diré cómo os lo pregunto en el examen, ¿vale? No, José Alexander, muy buena la pregunta porque a lo mejor alguno tenía la duda. En el campus podéis ver que en la parte de envío de actividades, ¿vale? Tenéis la fecha para las 3 actividades. La primera actividad, que es los niveles de Vaniere, es la que es el 21 de abril. La segunda actividad, que es la de una programación didáctica para los movimientos en el plano, es el 19 de mayo. Y la de la trigonometría es el 16 de junio, ¿vale? Es decir, vosotros solo tenéis que hacer la de figuras planas, ¿vale? Pero dentro de la actividad 1, sé que esto suena un poco complicado expresarlo verbalmente, pero dentro de la actividad 1 tenéis que hacer, yo os recomiendo 4 actividades, una para cada nivel de Vaniere. Desde el 0 hasta el 3, ¿vale? E indicar que el 4 no se trabaja,
¿vale? No sé si eso responde más o menos a tu duda. No sé si tenéis alguna duda más que me queráis preguntar. De todas formas, como veis, es el 21 de abril. Yo quería explicaroslo hoy porque quiero que quien quiera empiece a trabajar en ello y así la próxima semana me preguntéis dudas en clase. Y la siguiente y demás. Lo que no quiero es que no lo trabajéis hasta una semana antes porque entonces casi no me vais a preguntar dudas. Podéis preguntarme todas las dudas que tengáis de la actividad, también en el foro, que ya hablamos el otro día que tenéis aquí el foro de Pregúntale al profesor. Tenéis que darle para abrirlo a mi nombre, ¿vale? No al grupo que tenéis, que os va a salir por defecto, le tenéis que dar a mi nombre. Y aquí tenéis el chat de dudas, ¿vale? Donde me escribís y me preguntáis, ¿vale? Yo Profe, normalmente todas las dudas que me preguntáis os las intento contestar en el día. Sí, dime. de eso quería preguntarle. Yo he estado intentando, inclusive, y coloco su nombre porque yo le pregunté a la asesora por qué no me salía. Hasta ayer, en la noche, tipo más o menos 10:30 de la noche, me salía vacío el foro, el chat del foro. Vale, no sé. ¿Pero a ti te deja entrar al de pregúntale a tu profesor José Galán del Álamo? Sí, señor. La asesora me estaba ayudando, la mentora, y hice todos los pasos, coloqué su nombre y nada, decía que el chat estaba vacío. Ella me dijo que le preguntara en clase. No, Te pero digo, yo tuve la misma duda, profe, qué pena, yo sí, tuve la misma duda, sino que aparece en un apartado diferente al de foros. Ahí más abajito dice foro dinamizador José Galán, o sea, está aparte de la opción de foros, de pronto así lo encuentres, porque yo tenía la misma inquietud y me puse a mirar hasta que encontré con ese apartado. Y ahí sí tendría. aparece el foro de preguntas al profesor y el foro de qué se va a trabajar esta semana. Vale. Pensaba que en foro dinamizador solo os salía el de la semana de trabajo y el otro lo teníais en foros aquí, ¿vale? Pero bueno, intentarlo y si no, de todas formas, en el foro dinamizador, aunque sea el foro dinamizador, me podéis preguntar cualquier duda, ¿vale? Lo que pasa es que es verdad que a lo mejor vuestros compañeros no la leen, pero si queréis me podéis preguntar cualquier duda y yo a vosotros os voy a contestar, ¿vale? Mejor que la hagáis dentro del foro de dudas para que todos los compañeros la lean, ¿vale? Vale, Listo, profe. sí, dime. No, 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 gracias. Sí, yo voy a hacerlo por ahí, pero usted está diciendo a ver qué. Vale, si tienes algún problema y lo sigues teniendo en la próxima clase, pues intentamos solucionarlo. Lo que pasa es que eso yo personalmente creo que la mentora lo va a poder solucionar mejor que yo, porque yo ya digo que hay compañeros que sí que han entrado, porque hay compañeros que sí que han podido consultar las dudas. Lo importante es seleccionar aquí mi nombre y luego sale el de dudas al profesor, ¿vale? Entonces, no sé, quiero decir que deberíais poder acceder todos por igual, ¿vale? Profe, yo acabo de intentar y sí aparece. Vale, muchas gracias, María. Vale, John Edison, que me preguntaba sobre las fases. A ver. Bueno, esto de las fases lo vimos el otro día, que eran las fases de la zona de desarrollo próximo de Vygotsky. Pero en cuanto a las fases, aquí os habla de discernimiento. Discernimiento para mí es donde nosotros presentamos la información al estudiante, ¿vale? Es decir, nosotros les damos los contenidos teóricos, ¿vale? La orientación dirigida es donde yo aplico esos contenidos teóricos como profesor. Vamos a resolver un problema. Vamos a calcular el área de un pentágono y el profesor resuelve el problema en la pizarra, ¿vale? La parte de explicitación es donde yo les pregunto a mis estudiantes, oye, ¿cómo se calcula entonces el área de un rectángulo? Y él me lo dice, ¿vale? Entonces, ¿cómo harías si en lugar de tener un rectángulo de 20 metros de cada uno de los lados, uno fuera de tanto y el otro de tanto? Lo que fuera, ¿vale? La orientación libre es cuando yo ya les doy los problemas a ellos y ellos están haciendo sus problemas. Les puedo ayudar o pueden hacerlos en casa, pero de alguna manera son ellos los que están haciendo los problemas. Han entendido los conocimientos y los aplican, ¿vale? Y la integración ya es la de
me pongo a estudiar o el alumno se pone a estudiar, se hace sus esquemas mentales, relaciona una cosa con otra, se hace resúmenes, yo qué sé, de alguna manera estructura toda la información, ¿vale? Hace la parte de estudio, ¿vale? Sandra, este recurso le tenéis dentro del campus. En la izquierda tenéis que tener un iconito que ponga documentación. Dentro de documentación os tiene que venir un acceso que ponga documentación Dr. José Galán, ¿vale? Y ahí lo que hemos estado viendo nosotros es el tema 1, ¿vale? Luego hay otras documentaciones que repasaremos cuando veamos el examen, que es toda esta parte de situaciones de aula corregidas, modelo de examen, que ya hablaremos de ello tranquilamente, ¿vale? Sí, Mauro, el formato lo tenéis cuando dais al envío de actividades y hacéis el clic sobre la actividad 1, en las instrucciones, ese sería el formato, ¿vale? El mismo documento de Word que os descargáis, yo ya os digo que os vale como formato, ¿vale? Entonces tú pones aquí objetivos igual, aquí escribes los objetivos que sea. En lugar de pautas de elaboración, en tu caso serían los contenidos, que es el siguiente apartado. Una vez que hagas los contenidos, tu siguiente apartado sería recursos, por ejemplo. Pues aquí me pones los recursos. Una vez que hagas los recursos, tu siguiente apartado sería actividades, ¿vale? Y así, ¿vale? Por otro lado, ¿qué más iba a decir yo aquí? Ah, si podéis, para mí es mucho más fácil corregir si me la hacéis en PDF. Quien no me la pueda hacer en PDF y me lo haga en Word, perfecto, pero yo sí que prefiero cuando le dais a guardar y le dais a guardar como, y aquí cuando le vais a dar a guardar le decís guardar como PDF, ¿vale? Porque luego yo para abrirlas en el campus me resulta más sencillo. Si alguien no la guarda como PDF, pues no pasa nada. Pero si podéis, yo os lo agradezco, ¿vale? Me resulta más fácil para corregir. Y como sois muchos, me va a venir mejor, ¿vale? Profe, disculpe, una preguntita. Sí, Bueno, todo está claro respecto a la actividad. Tengo una sola duda. Dentro de esa actividad, como usted lo explica, van 4 actividades, una por cada nivel. Eh, las 3 páginas del trabajo, o 2 páginas creo que es que indica, ¿ese es el máximo para trabajar todos los niveles sí, eso o sería para trabajar todos los niveles. Yo las lo que cuatro suelo decir actividades? es que hagáis como un párrafo, una cosa así, 5 o 6 líneas por actividad, ¿vale? Una cosa más o menos, una actividad, a lo mejor para un nivel, podría ser esto, más o menos, ¿vale? Una cosa así, Ah, ok, listo, ¿vale? gracias. Y luego la bibliografía no os la voy a contar dentro de el trabajo, con una cita bibliográfica valdría, ¿vale? Y ya os digo, 3 páginas sería válido, ¿vale? La extensión recomendada son 2 páginas, pero yo no tengo ningún problema en que hagáis 3. Os digo sobre todo lo de las 3 páginas, porque luego en el examen, ahí sí que el máximo máximo son 3 páginas. Y nadie se puede pasar de 3 páginas en el examen. Y os va a caer una actividad igualita que esta, ¿vale? En el examen. Hombre, igualita no, porque serán otros contenidos, entenderme. Pero Ok, una de niveles gracias. de Evangele, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, lo que quiero es acostumbraros a que lo sepáis hacer en 3 páginas, ¿vale? Y lo ideal es que lo pudierais hacer en menos de 2 horas, ¿vale? Porque en el examen tampoco le vais a poder dedicar muchísimo más tiempo. Entonces, estas actividades están pensadas para que le dediquéis 2, 3 horas, ¿vale? No quiero que nadie le dedique a esta actividad 10 horas porque no es el objetivo, ¿vale? Y no hace falta dedicarle 10 horas a esta actividad, ¿vale? Vale, no sé si más o menos os he dejado claro todo. De todas formas, que si os van surgiendo dudas, tenéis el chat y todavía nos queda la semana que viene, la siguiente y la siguiente. Son 3 sesiones de clase, o sea que cualquier duda me la vais preguntando. Yo prefiero contestaros a todo y que me hagáis todos muy bien la primera entrega, ¿vale? Pues muchas gracias a todos. Perdonadme si he ido un poquito rápido, sobre todo a lo mejor en la parte del tema. No os preocupéis que volveré sobre él cuando hagamos repaso. Es que no quería tampoco entorpecer que pudierais empezar con la actividad y demás, ¿vale? El próximo día, si podéis asistir a clase, os vendrá muy bien porque vamos a hablar de la geometría en el plano. Entonces, está todo muy aplicado a la actividad, ¿vale? Entonces, os va a venir muy bien la clase del próximo día
donde además puede que nos dé tiempo a hablar un poquito de materiales para trabajar la geometría en el plano, así que yo os la recomiendo, ¿vale? Mira, Sandra, si quieres, una de las opciones para verlo dentro de documentación, en sesiones de aulas, yo creo que si te abres, por ejemplo, una de estas de cursos anteriores 3, ¿vale? Si la abres, aquí tiene que haber una que tenga que ver con niveles de Vangele, ¿vale? Vale, mira, esta, por ejemplo, está hablando de niveles de Vangele, ¿vale? Entonces puedes utilizarla un poco de referencia, ¿vale? Habla aquí de distintos niveles de Vangele y creo que tienes 3 o 4 actividades que hablan de niveles de Vangele que te puede venir de referencia, ¿vale? Profe, hágame el favor, explíqueme otra vez cómo entrar ahí. Vale, la tenéis dentro de documentación, en situaciones de aula corregidas. Esta la que he abierto es la de cursos anteriores 3. Creo que la de cursos anteriores 1 y la 2 también tienen cosas de niveles de Vangele, ¿vale? Situaciones de aula corregidas, ¿vale? Dentro de la carpeta de documentación, ¿vale? Bien, profe. Mariana, lo de la clasificación de temáticas según el grado en España sería lo del Real Decreto. Por ahora, para esta actividad, ponerme solo primero de la ESO. Y si el próximo día en clase me lo recuerdas, abro yo el Real Decreto y le echamos un poco un vistazo para que lo veáis, sobre todo centrándonos en la parte de geometría, para ver qué ven cada uno de los cursos en geometría, ¿vale? Perdón que hoy no lo haya podido hacer, pero es que ya has visto que, bueno, que tenía un poco ajustado el temario y yo lo que quería era dejar clara la actividad, ¿vale? Pero recuérdamelo tú el próximo día, que yo sí no se me olvidan estas cosas. Muchas gracias a ti, Mariana. Nos vemos en la próxima clase, Diego, y nada, si nadie más tiene dudas, pues eso, para preguntarme tenéis el foro cuando queráis, ¿vale? Muchísimas Y la gracias. próxima clase. Sí, Profe, Arnaldo, una dime. última duda. No, le iba a decir Profe, que entonces entra a la plataforma. con la temática de hoy ya queda terminado el tema 1 y podemos hacer el test 1. Sí, ya podríais hacer el test 1, ¿vale? No habría ningún problema, lo podéis hacer perfectamente, ¿vale? Profe, gracias. Sí, creo que me estabas preguntando, Arnaldo, ¿puede ser? Decía que ya tuve pues el acceso a la plataforma, ya pude acceder y a documentación y ahí vi lo del foro ya en este momento. Vale, perfecto, me alegro. Muchas gracias por decírmelo. Listo, Pues profe, nada, muchas gracias. muchas gracias a todos, bendiciones y que tengáis una excelente tarde por allí, por acá ya una buena noche. Que vaya todo muy bien. Bendiciones, profe. Muchas Igual, gracias, profe. Saludo a la clase. muchas gracias a todos. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Me despido. Que tengáis una buena tarde, noche por allá.